Quiero decir que no es habitual, no es usual que nosotros en todos nuestros encuentros, en todas nuestras jornadas, hagamos reconocimientos, homenajes, sino que es algo que muchas veces nos damos el gusto de hacer como excepción. Para nosotros la asociación es un espacio obviamente plural, de construcción colectiva, donde todos reconocemos el valor de cada uno de los que estamos hoy en la conducción, los que han estado antes que nosotros. Pero cuando alguien brilla durante muchos, muchos años y aporta tanto e ilumina un camino, bueno, nos damos estos gustos. Entonces, pese a las resistencias iniciales que expresó Mario, que dijo no sentirse merecedor, no le dimos opción, decidimos hacerle este reconocimiento, compartirlo acá con todos ustedes, nos pareció que era el espacio natural para hacerle este reconocimiento y bueno, nos faltó una presencia muy importante, la de Carlos Sterten, que no pudo estar por razones familiares, mandó una biografía no autorizada. Bueno, vamos a ser piadosos con Mario, entonces simplemente vamos a mencionar un aspecto de aquella biografía no autorizada que empieza diciendo que Mario siempre fue un rebelde y que ya en la secundaria, allá por el 55, lo echaron del colegio y lo mandaron a Córdoba para que se rehabilite. Bueno, por suerte no solo no se rehabilitó, sino que volvió con ideas mucho más claras, más maduras, que fueron obviamente dando sus frutos a lo largo de tantos años de militancia, siempre del lado en que nosotros miramos el mundo del trabajo, los derechos humanos, los derechos laborales. Bueno, algunos aspectos de su recorrido importantísimo en el mundo del trabajo y de los derechos humanos refieren que fue abogado de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, hoy Liga Argentina de los Derechos Humanos, fue abogado de gremios, como por ejemplo el de periodistas, y asesoró muchísimas comisiones sindicales. Bueno, un gran abogado laboralista, juez del trabajo. Cuentan que presentó junto a Masnata y Sterten un habeas corpus ante la desaparición de Héctor Martins. Fue docente en la universidad, en la Facultad de Derecho durante muchos años. Fue postergado en su designación como camarista, pese a haber concursado y ser el mejor calificado en aquel concurso en el que se decidió otra designación. Insistimos desde acá fuertemente para que volviera a concursar, pero quedó como juez del trabajo en primera instancia. Tiene muchísimas publicaciones en la materia, pero nos debe un tratado sobre obligaciones de derechos laborales de próxima aparición, creo que ya lo puedo anunciar, ¿no, Mario? Bueno, obviamente integró el consejo de redacción de nuestra revista Derecho Laboral, antecesora de la causa laboral, en la que también obviamente contribuye. Sigue siendo un teórico para nosotros fundamental, con sus aportes ya hoy en las redes sociales y también en los aportes que hace a la revista y en las reuniones de consejo directivo. Nos deleita leer todos sus posicionamientos frente a la coyuntura y los temas trascendentes del mundo del trabajo. Bueno, para este homenaje entonces, Mario, decidimos convocar a algunos amigos. Todos quieren decir algo sobre tu persona y les doy la palabra para escucharlos. Bueno, la verdad que es fantástico lo que hace la asociación, reconociéndolo a Mario, y bueno, y yo estoy muy contento de que hayan pensado en mí en hacer este homenaje, pero bueno, me comprenden las generales de la ley, como seguramente también a los colegas, pero en este caso creo que estoy eximido en virtud de que es una declaración que hago sabiendo todos ustedes acerca de esta amistad. Amistad íntima, inclusive, podría decir. Pero decir que Mario es merecedor de este homenaje, indudablemente es sobreabundante. Todos y todas, en mayor o menor medida, sabemos del permanente aporte de él al derecho laboral, a los derechos humanos, al derecho social, a la enseñanza del derecho, a la judicatura, al asociacionismo
y a muchas otras áreas en las que actuó y en las que sigue actuando. Y siempre lo hizo desde un mismo lugar, que uno podría decir es crítico, es un lugar de protesta, pero a la vez es un lugar permanente, de permanente construcción de un camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Es un derecho cuestionador el que él crea y el que él apunta a que se siga haciendo, que pone en tela de juicio todas y cada una de las supuestas verdades incuestionables que se repiten o que repetimos en forma permanente. En cada lugar en que Mario participa, deja una huella. No siempre su postura gana, no siempre su postura se impone, pero indudablemente en cada ocasión en que él actúa, esa opinión tiene que ser escuchada y en todo caso tendrá que ser rebatida. ¿Y esto por qué es así? Y porque sus posiciones siempre son fundadas, pensadas, son inteligentes, tienen una base ideológica firme y un conocimiento profundo que no sabe de dobleces ni de claudicaciones. Y aparte, bueno, todos sabemos, la sostuvo a pesar de saber que en más de una ocasión, o quizás en muchas ocasiones, ha quedado en minoría, o sus posiciones han sido derrotadas. Pero también ocurrió que el paso del tiempo ha demostrado que su postura era la correcta y que los intereses de la institución de la que se tratase o de las personas defendidas en sus intervenciones se verían más protegidas de seguir sus lineamientos. En definitiva, creo que Mario se ganó lo que todos aspiramos, que es la admiración a la coherencia y al respeto a los principios de vida que siempre tuvo. De su vida conocemos solo algunos aspectos, porque les aseguro que Mario es una fuente inagotable de conocimiento, en primera persona de sucesos muy importantes en la vida política del país, en los que él tuvo siempre una activa participación. Claro, si estuviera aquí Carlos, él podría decirnos mucho más de lo que nosotros, que somos un poquito más jóvenes, podemos decir. Eso es muy cierto y bueno. Pero bueno, haremos el intento de reconstruir al menos parte de esa hermosa vida que has tenido. A ver, cada vez que nos juntamos con Mario, la familia se junta, nos enteramos de algún hecho vinculado a su propia experiencia, de la que surge que se encontraba o tenía intercambios con personas tan ilustres e importantes que van desde Alfredo Palacios hasta Fidel Castro, pasando por Cristina Fernández de Kirchner y Raúl Alfonsín. Les comento algo que ocurrió hace 2 horas. Estando aquí reunido con algunos amigos y colegas, nos contó un encuentro y un diálogo que tuvo, por ejemplo, con Pelé. Que yo, a pesar de los años y años que vengo charlando con él y vengo intercambiando algunas cuestiones, esa anécdota o ese comentario, ese intercambio, no lo conocía. ¿Y cuántos otros habrá que yo todavía no conozco? Quizás después lo podés contar. No importa. Así todos sabemos que Mario se comprometió integralmente con toda su persona física, intelectual y emocional desde siempre. Sabemos que en su época de estudiante universitario, junto a su compañera de toda la vida, la querida Silvia Coti Matos, ya militaba combatiendo al fascismo que pretendía enseñorearse en su querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, siempre poniendo el intelecto, pero también el cuerpo. De allí, recibido de abogado muy joven, como ya se dijo, pasó a ejercer la profesión para ganarse el sustento, pero a su vez militando en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
que, como se sabe, es la primera organización de derechos humanos en el país. También ejerció su labor como abogado militante por los derechos humanos en las épocas de hierro junto al doctor Attilio Librandi, que tenía la representación del Estado italiano, y de esa forma salvaron de la desaparición y de la tortura a decenas de personas. Eso les valió amenazas constantes y la colocación inclusive de bombas que hicieron que ellos y sus familias tuvieran que tomar los recaudos necesarios para protegerse. En el derecho laboral, fundamentalmente en lo que hace a la defensa de los trabajadores y trabajadoras, es el derecho laboral el ámbito en donde quizás es más conocido por los que están aquí presentes. Bueno, fue sin duda el eje de su vida profesional y asociacional más importante. En su labor profesional se dedicaba tanto a la defensa de los trabajadores y trabajadoras en sus conflictos individuales, tanto así como representando a los sindicatos en los conflictos colectivos, siempre con su mirada crítica del derecho laboral e interpretando las normas laborales y explotando al máximo los principios protectores de esa rama del derecho. Su labor y participación en diversas organizaciones políticas de derechos humanos, vinculadas al derecho en general y al derecho laboral en particular, fue siempre permanente y siempre ha dejado su impronta. Fue socio activo, fundador, directivo e integrante de diversas entidades, además de la Liga, que ya mencionamos, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, su Comisión de Derecho Laboral y la Asociación de Abogados Laboralistas, que hoy nos acoge. Además, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y fue miembro asimismo de la Comisión de Abogados del Partido Comunista hasta que renunció a dicha afiliación partidaria. Y aparte, seguramente, de muchas otras que yo no conozco. Además, Mario, luego de ejercer medio siglo como abogado laboralista, participó de los primeros concursos como juez que se realizaron por el Consejo de la Magistratura en el marco de la reforma constitucional de 1994. Se inscribió, como se comentó acá, para juez de primera y segunda instancia. Con sus antecedentes, inteligencia y conocimientos, no solo que los ganó a los dos, sino que salió primero en ambos. Pero la política hizo que para las dos vacantes para camarista que había no lo nombraran en ninguno de los cargos. Aparte, con gran diferencia de puntaje, sin desmerecer, ¿no?, a los otros concursantes con el segundo, el tercero, el cuarto. Pero quizás mejor, porque desde la trinchera de la primera instancia te da la posibilidad real del contacto con los trabajadores y trabajadoras. Y Mario desde el primer día impuso en el juzgado esa modalidad. También nos contaba una anécdota hoy o ayer sobre esta cuestión de las puertas que sacó de su juzgado y que bloqueaban ese vínculo. Teniendo el vínculo más directo que le permitieron las miles de causas del juzgado a su cargo y de los otros que les tocó subrogar. Y no se privó, siendo juez, aun con las consecuencias que podía tener, de acompañar activamente, poniendo literalmente el cuerpo a sus colegas de la Asociación de Abogados Laboralistas, siendo juez, en la destitución de los cortesanos de la mayoría automática de la Corte menemista que tanto daño le hicieron al derecho laboral durante su reinado. El ámbito de la enseñanza del derecho fue donde también desplegó todas sus energías, conocimientos y creatividad. Recuerdo que en mi época de estudiante, yo, que ya tenía el virus, este virus del derecho laboral y de los derechos humanos, buscaba afanosamente docentes distintos, que tuvieran una mirada crítica del derecho conservador que conocíamos y que nos impartían. Y allí me encontré, entre otros compañeros, con la recomendación del curso de Mario Elfman. Ya participar en el curso de la materia laboral fue efectivamente algo distinto, y hubo mucho más. Uno esperaba cada clase con un interés especial, porque nunca había tenido la posibilidad de escuchar a un docente diciendo ese tipo de cosas. Sus clases eran maravillosas y sorprendentes, porque claramente apuntaban a mostrarnos
que esencialmente todo lo que se decía del derecho laboral como derecho protectorio no era tan real, que era en cierta medida una mistificación. Derribaba mitos acerca de la eficacia del derecho en general y del derecho del trabajo en particular, y nos mostraba cómo en los hechos la protección del contratante en una relación civil supuestamente entre iguales, sin ninguna protección o con poca protección constitucional, tenía más acciones de cumplimiento del contrato, tal como fue pactado, que el propio trabajador supuestamente protegido. De más está decir que esos descubrimientos me han seguido en toda mi vida profesional y que hoy me sirven en cada sentencia que dicto o cada vez que me toca estudiar algún tema de nuestra materia. Y seguramente a muchos y muchas de ustedes le ocurre lo mismo. Allí comenzó mi relación con Mario, relación que hoy se ha convertido en una amistad profunda con él y con Coti, tanto mío como de mi familia, y continúa siendo mi mentor, mi maestro y mi protector cuando hace falta. Y siguiendo con el tema de Mario y la enseñanza del derecho, les cuento que es un tema que siempre le preocupó y que le dedicó mucho tiempo, inclusive la publicación de un libro específico sobre el tema. Y a la par también algunas frustraciones. Pero bueno, siempre nos pasa. Solo para no extenderme, digo que en la enseñanza del derecho laboral apeló desde la elaboración de relatos fantásticos, como las de la isla Gualimpara Gualimpalihué, hasta escenas con el coro respectivo de tragedias griegas que realizaban los estudiantes, hasta la enseñanza del derecho mediante películas referidas al tema, cuestión que hoy se ha extendido, pero que bueno, en aquel momento él fue un precursor, porque además es un cinéfilo exquisito. Entonces, mediante escenificaciones que simulaban ser hechos reales de trabajadores que interrumpían el curso, que también es otra anécdota que recordamos. Y atención, esto lo hizo en el poco tiempo en que se lo permitió el autoritarismo, expresado en la noche de los bastones largos, porque Mario, siempre fiel a sus principios, que para aquel entonces ya ejercía la docencia universitaria, solo volvió a los claustros universitarios cuando, ya bien entrada la democracia, se llamaron a concursos de oposición, en tanto que otros colegas siguieron dando clases, ¿no es cierto? Decir que Mario es merecedor de este homenaje es realmente algo que creo que todos aquí coincidimos y que festejamos y que esperamos tenerlo a Mario en este tipo de jornadas y actividades por siempre. Y bueno, y le agradecemos todos con un aplauso que es hacia Mario. Hola, buen día. Bueno, a diferencia de quienes me están acompañando, mi presentación acá no es individual, sino que vengo en representación del colectivo que integramos la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Así que voy a leer porque no me puedo apartar de alguna consideración personal, porque es un mensaje colectivo de quien integramos esta asociación acá en Mar del Plata. Bueno, ante todo agradezco y agradecemos a la AL de hacernos parte de este homenaje, porque es una persona muy especial para la Asociación Mario. Y bueno, tenemos que empezar diciendo cómo se fue construyendo este lazo primero de afecto, después de amistad, entre Mario y la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Y fue en las jornadas de la Noche de las Corbatas que venimos realizando la primera o casi segunda semana de julio, juntamente con la AL. Y esa relación que Mario fue tejiendo con nuestra asociación, fíjense cómo ha trasvasado que Mario ha encontrado amigos y amigos personales, y es una de las personas que tal vez hoy tendría que estar acá, que es Sergio Campertoni, que bueno, por esos achaques de la vida hoy, la salud le está jugando una mala pasada. Pero el año que viene va a estar acá y va a estar con Mario, así que va a ser así. Bueno, desde el 8 de julio de este año, Mario es parte de nuestra asociación,
teniendo en cuenta que fue nombrado miembro honorífico de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata por ser parte fundamental de los derechos humanos y en especial del derecho al trabajo. Y como locales, teniendo presente a las víctimas de la Noche de las Corbatas, vamos a resaltar en Mario, más allá de su impresionante trayectoria jurídica, su compromiso con la defensa de trabajadores y trabajadoras en esos años oscuros de nuestra historia. Desde que se iniciaron la conmemoración de la Noche de las Corbatas, Mario siempre marcó la importancia de estas jornadas en la ciudad, llegando a decir que era el homenaje central en la conmemoración de la Noche de las Corbatas, y tomando el compromiso de que mientras no se lo impidiera su físico, iba a estar presente en cada una de esas jornadas, y obvio que ha cumplido y lo hemos tenido estoicamente siempre. En primer lugar, no podemos dejar de mencionar el compromiso teórico y vital de Mario con la plena vigencia y defensa de los derechos humanos que por razones obvias lo califican como a nadie para ser merecedor de este homenaje. Desde lo teórico, en su propuesta que leemos en la segunda parte del último libro, Reveses del Derecho, en donde el autor formula una propuesta innovadora para que una nueva forma de enseñanza del derecho se tenga como umbral, como una puerta de entrada y una condición imprescindible prevista para el abordaje del resto de las materias en la carrera, el estudio del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, que para él debe ser el sustento de todo andamiaje en la relación jurídica del abogado. Desde lo vital, en su actividad profesional practicada en aquellos años de la dictadura cívica-militar, ejerciendo junto al entonces socio Attilio Librandi, como abogado consular general de Italia, la protección jurídica de los connacionales desaparecidos, en su gran mayoría trabajadores y trabajadoras, actividad realizada bajo la tutela del consulado italiano, logrado así salvar numerosas vidas, y por lo que nos contó la propia de Mario también. Podemos asegurar que escuchar a Mario nos reafirmó el compromiso de tener, más viva que nunca, la conmemoración de las Noches de las Corbatas acá en Mar del Plata, y no quedarnos solo con el hecho trágico, que era algo que se venía conmemorando, sino bucear en las causas de esas desapariciones, torturas y asesinatos de aquellos abogados laboralistas. Todos temas que fueron abordados casualmente ayer en la mesa redonda, donde se estaba discutiendo la tasa de rentabilidad. Bueno, en ese momento se estaba disputando la tasa de ganancia de los empresarios. En esos tiempos con otros métodos más salvajes tal vez, hoy más edulcorados, pero no menos eficientes. ¿Y cómo no vamos a homenajear a hombres y mujeres como Mario por su tremenda labor en la defensa de los trabajadores en aquellos años de plomo? Y acá me tomo una licencia de por qué considero personalmente y mis compañeros de la asociación de que nunca están de más estos homenajes, sino que son necesarios. Acá en Mar del Plata hay muchos ejemplos de abogados laboralistas que no tuvieron su justo homenaje por su labor en esos años. De ahí la importancia que nosotros le damos a este homenaje. Podemos mencionar acá en Mar del Plata al doctor Merceré, al doctor Slavin, al doctor Battaglia, la doctora Marta Scali, que estaba acá, que tal vez por no haber estado en la lista de esos abogados de la Noche de las Corbatas no tuvieron el reconocimiento que ellos se merecían. Y le voy a dar un ejemplo que me tomo el atrevimiento, bueno, estando Leonora acá, que el doctor Slavin, papá de Leonora y el abuelo de nuestra compañera de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Eli, en el año 1976 firma un habeas corpus junto a otros abogados laboralistas para pedir la libertad del querido Alfredo Tito Battaglia, que había sido secuestrado el 24 de marzo de 1976. Y lo que quiero remarcar acá es que el doctor Slavin no era compañero de militancia del doctor Battaglia. Sin embargo, firmó un habeas corpus que le podía haber costado su vida. Y esas cosas pasan desapercibidas y nos quedamos en el homenaje
que no es menor y que es necesario, de las víctimas de la Noche de las Corbatas, y hubo muchos abogados y abogadas laboralistas que merecen el homenaje que hoy está teniendo Mario. Perdón el paréntesis que me tomo, pero era necesario acá en Mar del Plata decirlo. Volviendo a Mario, con su sabiduría, hoy nos muestra continuamente, nos provoca, nos motiva a tener un pensamiento crítico. De la misma manera, yo ya se lo dije, que lo hace Mario Benedetti en su poema No te salves. Y es ahí cuando los dos Marios, el Benedetti y el nuestro, nos invitan a tomar el riesgo de vivir a plenitud. Nos pone la motivación para no quedar inmóvil al borde del camino, dándonos una propuesta clara y profunda al actuar de las siguientes condiciones. ¿Cuántas veces no hemos dado ese primer paso por miedo? Los Marios enlistan lo que debemos hacer a modo de mandamiento para vivir con entrega y pasión. Una guía para no quedarnos en la zona de confort, en la seguridad empalagosa que nos enfrenta y nos mantiene hasta cierto punto inerte. Y luego, en la última parte del poema, y Mario también lo hace, nos invita a revelarnos, a cumplir con ese compromiso de vida que tenemos todos los seres humanos. Y para concluir, nos muestran las consecuencias de faltar a esa condición de decir que si no podemos evitarlos y nos quedamos al borde del camino, entonces no te salves, no te quedes conmigo. Una afirmación lapidaria de quien solo quiere compañeros y compañeras comprometidas en su bando. Buenos días. La verdad es que creo que hemos asistido, digamos, a conocer una persona maravillosa, al cual, como decía recién Pablo, me comprende las generalidades de la ley, y creo que hay algo que me parece que tendríamos que, además de decir que lo queremos y que es una persona a la cual uno toma como referencia o como ejemplo, hablar de lo que escribió, hablar del pensamiento puesto en papel que queda para las nuevas generaciones y conocer cuáles eran sus planteos, cuáles eran sus problemáticas o sus preguntas. Tuve la suerte de acompañar a Pablo en el curso de Elementos del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y aprender la metodología que Mario había diseñado para un curso para chicos que recién empiezan a conocer el derecho del trabajo. En la materia de la carrera de grado, donde el conocimiento y el corazón del tema es el intercambio salarial que se da en eso que llamamos derechos y deberes. Y como bien lo señalaba Pablo, el planteo de Mario ponía en cuestión todo el sistema. Y esto es de las acciones de cumplimiento de la obligación comprometida, en eso que aparentemente hay un equilibrio en la relación contractual y que el legislador interviene con norma heterónoma para equilibrar, en la práctica es una mentira. Y esto obviamente que pone en cuestión el sistema, pero esa forma de poner en cuestión el sistema era una forma intelectual, filosófica, de razonamiento. Como bien alguna vez Mario dijo a quien se le ocurrió poner cátedra de Derecho Crítico y le dijo, bueno, no se trata solamente de criticar por criticar. Hablar de cátedra de Derecho Crítico implica tomar posición y hacer ese análisis crítico que hace la teoría crítica sobre el contexto donde las normas operan. Cómo el poder se formula a través de las normas y conocer no solamente la historia en ese contexto y no quedarse en el texto. Y esto que Mario lo plantea en varias intervenciones, a mí me llamó la atención la manera en que un literato dedicado al derecho, alguien que en su literatura hizo trabajos ficcionales como el dictamen Burgui, tiene esa calidad o cualidad
de utilizar palabras justas. Y sencillamente dijo de Mario, Mario es un intelectual del derecho. Mario es un intelectual del derecho. Y esto lo dice en el prólogo de uno de sus libros, que por eso decía, a Mario hay que conocerlo a través de lo que escribe. Cuestiones y cuestionamiento de la justicia del trabajo, una obra del 2013, donde analiza la cuestión del procedimiento laboral con todas sus matices, con todas sus problemáticas, con todo lo que necesitamos saber respecto de cómo es donde se realiza el derecho de fondo, porque en definitiva el derecho procesal es una herramienta para realizar el derecho de fondo. Y cita un fragmento de Santi Romano donde dice así: se puede leer en un par de tardes, pero lo que plantea es para pensar durante años. Eso es Mario. Es decir, Mario cuando plantea cosas nos deja rumiando por mucho tiempo y tenemos que volver a leerlo, porque en 3 líneas de una oración te define cosas que te dejan pensando. Y esto, ¿no?, que él menciona como cosmovisión filosófica previa y sólida respecto de algo que es el derecho procesal, que uno lo ve tan nimio, ¿no?, como diciendo, bueno, es una cuestión de saber los plazos, una cuestión de saber cómo es el casillero que viene, como el juego de la oca. Sin embargo, tiene un contenido, y ese contenido está en los principios del derecho procesal laboral, del cual Mario allí rescata. Pero ese prólogo cita algo que es clave, que recién lo mencioné respecto de lo que decía Pablo, que es un Congreso de Derecho del Trabajo del año 84, a 10 años de la sanción de la 2744, de la Ley de Contrato de Trabajo, a 10 años y a pocos meses del restablecimiento de la democracia. Él plantea teoría general de las obligaciones laborales, que es un poco este esbozo, yo diría, doctrinario y además para empezar a sentar las bases de una teoría general del derecho del trabajo, y que luego Mario lo va retomando y lo va tomando y lo va ejerciendo en la docencia, enseñándoles a los alumnos de grado eso que él mencionó como teoría, un instrumento de estudio necesario para todos los que nosotros queremos conocer más del derecho del trabajo, en algo que todavía está pendiente y que ya Mario lo planteaba, que es la precontractualidad del contrato de trabajo, las obligaciones que surgen en la precontractualidad. Claro, ahora con la Ley de Violencia de Género, con el Convenio 190, con la norma sobre HIV-Sida, tenemos herramientas jurídicas para hablar que en el momento de la contratación también hay derechos. Y claro, aparece el Adhería Fredo, que es del fuero civil. Del fuero civil. Aparece otro caso de HIV-Sida del fuero civil. ¿Pero cómo? Y el derecho del trabajo, y Mario ya lo empezaba a anunciar en el año 84, esta problemática. Claro, allí deberíamos pensar, ¿no?, y repensar. Él, en el 2018, a 10 años de una propuesta innovadora, creo yo, necesaria, de hacer un análisis de la situación o el estado de situación del derecho del trabajo, el Ministerio de Trabajo de ese entonces, 2005, convoca a grupo de expertos para analizar la situación laboral. En ese grupo de expertos, integrados por Julio César Simón, Eduardo Oscar Álvarez, Jorge Elías, Pablo Topet, Mario Esman, Jorge Jerónimo Sapia, Jorge Alberto Rodríguez Mancini, Carlos Saldao Sapiola, Mario Ackerman, en sustitución de quien no podía en ese momento presenciar, y presidido por Oscar Baldorino, y cuyo secretario técnico que colaboró en hilvanar los debates y lo que se discutía, que no quedó todo asentado, Raúl Horacio Ojeda. Ese grupo de expertos analizó el estado de situación del derecho del trabajo en un momento crítico porque veníamos del 2001, veníamos de una situación caótica, veníamos de un modelo
de Estado neoliberal o pseudo neoliberal, o vaya a saber cómo podremos mencionar el menemato, pero lo cierto es que ese periodo fue un periodo que fue de frustraciones, de constantes y permanentes frustraciones, desde el Acuerdo Marco para la Productividad del Empleo, donde un sector del movimiento obrero entrega los derechos laborales a un gobierno que estaba resignado y de rodillas frente al consenso de Washington y las recetas que venían a indicarnos cómo debíamos seguir adelante en los destinos de nuestro país. Eso condujo a la crisis del 2001, en un periodo de una alianza que vaya a saber alianza para qué, pero lo cierto que fue fracaso, donde se profundiza trayendo al mismo ministro de Economía que había arruinado el gobierno anterior y lo pone allí y concluye en ese diciembre del 2001. Y ahí tenemos un paréntesis. En esto que recién decía aquí el compañero de Mario, además del intelectual del derecho, es una persona que ponía el cuerpo. Y hay una anécdota muy interesante de ese periodo dramático, trágico, porque fue trágico, donde en la calle, ahí por Diagonal Norte, a las puertas del tribunal, la policía estaba reprimiendo a un motoquero, lo estaba prácticamente masacrando en el piso. Cuando es advertido Mario sobre lo que estaba sucediendo, él empuña su arma, que era la credencial de juez, y con su credencial de juez dicen paren. Y vaya a saber por qué pararon, pero pararon. Y rescató a esa persona, y eso vale para rescatar esto que mencionamos como el dato humano, ¿no? Y sin caer, y vuelvo a reiterar, no me parece que podamos homenajear quedándonos en la idolatría de una persona, sino en ese contenido que nos deja para el futuro, porque me parece que es la obra lo más relevante, pero uno no puede dejar de mencionar este episodio, porque ahí lo muestra a él como persona humana, ¿no? Que sale a rescatar a alguien simplemente con un cartoncito, frente a la tonfa, el bastón y las armas. Y esto habla de la calidad humana, que obviamente cierro el paréntesis y continúo. Ese texto del grupo de expertos que analiza, que profundiza, que se mete en varios temas, un grupo heterogéneo, un grupo de distintas ideologías, un grupo de distintos sectores, donde Mario se resistía al principio de concurrir simplemente porque sabía de esa heterogeneidad y sabía que no había demasiado compromiso sobre el resultado de ese informe. Y sin embargo, por una actitud militante, concurre a expresar al menos una posición disidente, una posición que marcara por dónde había que transitar desde su óptica. Y allí, obviamente, se enfrentó a situaciones de las cuales lo que más le entristece o diría frustra es que de ese contenido solamente hubieron más actividades por parte de las disidencias de Rodríguez Mancini y Aldao Sapiola, inclusive con reproducción de texto de sus disidencias, cosa que era algo que tenía que quedar en ese interna de grupo. Sin embargo, estos sí difundieron esa parte, y en cambio lo otro fue tibiamente tomado. Inclusive el Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hizo un seminario con poca trascendencia porque también tuvo poca difusión. Luego la obra fue sepultada porque Rubinsal no reeditó la obra. Y esto, claro, quedó en el olvido, pero como Mario se dedica a mantener la memoria, 10 años después escribe los reveses del derecho, ¿no? Es decir, como retomando las líneas
que quedaron en el olvido, pero remarcando para esa actualidad, es decir, 2018, el contexto de 2018, el contexto donde estábamos en un escenario distinto, donde las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación interpelaban al derecho del trabajo desde distintos ángulos, desde la uberización a la contratación a través de aplicaciones, un nuevo escenario, una nueva realidad a la cual Mario nunca pierde de vista. Y por eso esa obra, Los reveses del derecho, trata de retomar esto para interpelar nuevamente a quienes habían sido sus compañeros allí, en ese grupo de expertos. Y obviamente quienes éramos meramente espectadores de esa propuesta, de esa nueva forma de tratar de interpelarnos y decir, bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué está pasando con el derecho del trabajo? Y Mario nos decía, acá tengo algo que rescato de lo que estaba sepultado, hago una autopsia y trato de mostrar el diagnóstico. Y claro, esta forma empecinada, ¿no? Esta insistencia de Mario es la que tenemos que tener en cuenta, pero a través de lo que él ha escrito. Por eso, repasando Reveses del Derecho, repasando también la obra esta que mencioné, Cuestiones y Cuestionamiento de la Justicia del Trabajo, pero tratar de rescatar esa ponencia del año 84 sobre Teoría General de las Obligaciones Laborales. Y en ese sentido me parece recordar, como para terminar, porque también me dijeron que tenía que hablar poco, tengo más cosas, pero no lo voy a decir, lo que decía Bertolt Brecht, ¿no? Los que luchan, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan por un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y ese es mi querido amigo Mario Esman. Nos gustaría, Mario, si te podés acercar acá al lado nuestro, y también voy a llamar al vicepresidente Leonardo Elgorriaga y a la señora secretaria general, Mariana Martino, si se pueden acercar. Toma asiento donde quieras. Sí. Bueno, antes de que nos dirijas unas palabras, queremos hacerte entrega de un pequeñísimo y humilde presente que preparamos para vos, que esperamos disfrutes mucho. Para quienes no lo alcanzan a leer desde allá, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, otorga este reconocimiento al profesor Dr. Mario Esman por su imprescindible y trascendente trabajo en favor de la defensa irrestricta de los derechos humanos laborales. Mar del Plata, 4 de noviembre de 2022, Consejo Directivo. ¿Qué vas a hacer? No es por secretaria, es porque el regalo lo merece ella. Bueno, la gente tiene que ir a almorzar. Es absolutamente legítimo que la gente tenga que ir a almorzar. Entonces, vamos a ser brevísimos.
por momentos tuve una sensación de que hablaban de mí. La verdad de la milanesa es que solamente sucedió por momentos. Es más o menos como el tránsito de aquella vieja leyenda en las películas cuando se decía todo parecido con la realidad es pura coincidencia, a esta etapa actual en la que lo que se nos dice en las series es basado en hechos reales. Y acá hubo un generoso, más que generoso, exageradamente generoso, basarse en hechos reales para lo que en el fondo es una más que amable, más que cariñosa, más que afectiva ficción acerca de alguien que no representa nada personalmente. Vamos a sincerar eso. Yo creo, voy a invertir un poco la cuestión de este homenaje, porque creo que lo simbólico de esta reunión, que agradezco infinitamente tanto a la Asociación de Abogados Laboralistas, que es la que lo impuso, agradezco por supuesto la participación de los compañeras y compañeros de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. Extrañamos la presencia de Sergio Jesús Campertoni, reemplazado, sustituido y personificado por Fernando Forio de un lado y por Eleonora Slavin del otro, a quien hace un rato le decía traes una doble representación. Es una de las mayores falencias que siento en este momento. Pero quería decirles simplemente que no lo siento como un homenaje particular, que lo siento como el homenaje que para mí merecieron y merecen muchos de los que estuvieron conmigo y de los que no están. Atilio Librandi, se habló de él hoy. Néstor Martins, se habló de él hoy. Ciro Cacho Eiras, en la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, inolvidable. Moisés Meik, con quien tuvimos tantos encuentros como desencuentros, pero discutiendo sobre las mismas líneas ideológicas y filosóficas, y no solo en materia técnico-jurídica. El enorme Tito Battaglia, el gigantesco maestro de Derechos Humanos Alberto Pedroncini, mi invalorable amigo y maestro, mis invalorables y amigos maestros uruguayos, especialmente Elio Sartú y Óscar Hermida Uriarte, Mauricio Virgín, prácticamente creador o co-creador de la Asociación de Abogados Laboralistas en la Argentina, con quien también tuvimos encuentros y desencuentros, algunos muy pesados para los propios compañeros. Don Américo Pla Rodríguez, don Justo López, que es el que le atribuyó el nombre de teoría de las obligaciones laborales a aquello que yo me había limitado a titular en un extenso trabajo como derechos y obligaciones de las partes en el contrato de trabajo. Y cuando empecé a dictar en cátedra una materia que se llamaba Teoría General de las Obligaciones Laborales, fue porque el nombre lo impuso el maestro Justo López. Y un momento más
para recordar a alguien que ha tenido una importancia muy grande en la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, que fue Luis Salvador. En ellos que estuve anotando apuradamente recién mientras los escuchaba a las compañeras y compañeros, siento que estoy transmitiendo ese homenaje que de ninguna manera lo es en el sentido personal. Creo que me han transformado por un momento en una especie de símbolo plural, tal vez tan inmerecido, pero tan conmovedor como ninguno de ustedes puede imaginarse que yo lo sienta en este momento. Muchísimas gracias a todos y por todo. Sí. No sé cómo ustedes digan. Ah, bueno, la bajamos. Imposible. Gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí, sí. No. Sí, no, voy a decir algo más. Miren, me quedó una imagen que no podía decir en el micrófono para expresar lo que sentí sobre el exceso de un homenaje. No sé si todas y todos ustedes o muchos de ustedes han visitado el mausoleo de Carlos Gardel en la Chacarita. Los que lo han hecho sabrán por qué se puede decir de Gardel que es el bronce que sonríe. Porque la estatua de Gardel es un bronce que sonríe. Y bueno, yo sentí en este momento, curiosamente, sentí que yo no soy el bronce que sonríe, ni lo puedo ser jamás, y para eso me faltarían 3 condiciones. Primero, yo no canto o ya no canto, ni en derecho tampoco. Segundo, mi dentadura es terriblemente despareja, de modo que jamás podría tener esa sonrisa blanca y permanente del zorzal. Y la tercera es que, les aclaro, yo no fumo, así que no me vayan a poner cigarrillos entre los dedos, como sucede todos los días en el cementerio de Chacarita. No, quería eso, digamos, fuera del escenario y fuera de la escena que vivimos.